Un piloto alemán está subiendo a un P-51 Mustang estadounidense, el mismo tipo de avión que ayudó a destruir su fuerza aérea. Pero aquí está el giro, no lo obligaron, se ofreció voluntariamente. Y esta historia fue tan delicada que permaneció clasificada durante más de 30 años. Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creemos saber sobre lealtad, traición y respeto profesional en tiempos de guerra. Antes de sumergirnos en esta historia secreta, suscríbete y dale like al vídeo. No querrás perderte lo que viene. Al final de este vídeo, entenderás por qué el Pentágono enterró esta historia y por qué ahora vuelve a importar. Esta es la historia de Hans Vera y de cómo una sentencia de muerte se convirtió en una improbable alianza que ayudó a moldear el futuro de la aviación. Para entender lo extraordinario de esta historia, debemos retroceder a diciembre de 1944. El Tercer Reich se está derrumbando. La desesperada apuesta de Hitler en las Ardenas, lo que conocemos como la Batalla de las Ardenas, ha fracasado estrepitosamente. Las ciudades alemanas arden bajo las bombas aliadas. La Luftwaffe, que alguna vez fue el terror de los cielos de Europa, es apenas una sombra de lo que fue. Pero entre las menguantes filas de pilotos alemanes aún había hombres de gran destreza, veteranos que habían luchado desde la invasión de Polonia en 1939. Ases que habían sobrevivido cuando la mayoría de sus camaradas no lo habían logrado. Hans Berlea era uno de esos hombres. Nacido en 1914, se unió a la Luftwaffe en los años 30, cuando Alemania aún fingía respetar el Tratado de Versalles. Para 1944 no era un piloto cualquiera, era el piloto de pruebas más importante de Alemania, que había volado sus aviones más secretos, incluido el caza a reacción Me-262. Y en una fría mañana de diciembre de 1944, su guerra estaba a punto de tomar un giro inesperado. El 14 de diciembre de 1944, Berlea volaba una misión de prueba en un Messerschmitt Bf-109, la columna vertebral de la Luftwaffe desde la Guerra Civil Española. No era un vuelo de combate, sino de prueba de modificaciones, evaluando el rendimiento y asegurando que la menguante fuerza aérea alemana pudiera seguir en operación. Entonces ocurrió el desastre. Los detalles exactos aún permanecen clasificados, pero se sabe que el motor falló. Tal vez fue sabotaje de los trabajadores forzados en las fábricas, o quizá resultado de los materiales de mala calidad que Alemania usaba en ese momento debido a la escasez. Sea cual fuera la causa, Berlea se encontró planeando hacia territorio enemigo con el motor apagado. Y aquí viene lo más extraño. En lugar de intentar regresar a las líneas alemanas, hacer un aterrizaje de emergencia en territorio amigo o lanzarse en paracaídas, decidió aterrizar detrás de las líneas estadounidenses. ¿Por qué? Los registros oficiales siguen parcialmente clasificados, pero podemos reconstruir sus motivos. Más tarde afirmó que temía causar víctimas civiles si intentaba un aterrizaje en una ciudad alemana. Con los estadounidenses, al menos, pensaba que respetarían la Convención de Ginebra. Cuando las fuerzas americanas llegaron al lugar del accidente encontraron algo extraordinario. Un avión de pruebas alemán casi intacto y en la cabina, vivo, uno de los pilotos de pruebas más experimentados de la Luftwaffe. El protocolo era claro. Los pilotos enemigos debían ser interrogados por oficiales de inteligencia y luego enviados a campos de prisioneros en el interior de Estados Unidos. El proceso solía durar pocos días. Pero cuando los oficiales descubrieron a quien habían capturado, todo cambió. No era un piloto cualquiera, era el más experimentado piloto de pruebas alemán, con secretos que podían acortar la guerra. El teniente coronel Harold Watson, también piloto de pruebas y uno de los más experimentados de Estados Unidos, fue quien lo entrevistó. Watson llevaba años evaluando aviones alemanes capturados en Wright Field, tratando de comparar la tecnología germana con la estadounidense. Y frente a él estaba probablemente el único hombre vivo que había probado todos esos modelos. El interrogatorio, previsto para 72 horas, se extendió a 21 días. Watson describió esas conversaciones como las más fascinantes de su carrera militar. Berlea no solo podía explicar cómo funcionaban los aviones alemanes, sino también por qué se diseñaban de esa manera, cuáles eran las prioridades de la doctrina de aviación germana y los problemas que sus ingenieros intentaban resolver. Entonces Watson tuvo una idea impensable. ¿Qué pasaría si en lugar de solo interrogarlo, le permitían evaluar los aviones estadounidenses? La respuesta inicial fue un rotundo no. Las implicaciones de seguridad eran enormes. Dejar que un piloto enemigo volara aviones estadounidenses violaba todos los protocolos.
Pero Watson insistió y la propuesta llegó al Pentágono. 23 días después, llegó la orden. Se autorizaba bajo condiciones extremas. Berlea seguiría siendo prisionero de guerra, pero en alojamientos cómodos en Wright Field. Solo tendría acceso a aviones que los alemanes ya conocían, y cada vuelo sería vigilado por guardias armados y aviones modificados para evitar fugas. Y lo más importante, debía aceptar de manera voluntaria. Cuando le hicieron la oferta, guardó silencio durante casi 10 minutos. Más tarde diría que fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Aceptar significaba colaborar con el enemigo mientras la guerra aún seguía. Pero también era una oportunidad única para volar aviones que hasta entonces solo había visto en combate. Finalmente aceptó, pero con sus propias condiciones. No volaría misiones que dañaran directamente a las fuerzas alemanas, sus evaluaciones serían honestas y profesionales, y al terminar la guerra quería ayuda para emigrar a Estados Unidos. El 15 de marzo de 1945, en Wright Field, Ohio, Hans Berlea caminó hacia un P-51 de Mustang, el avión que había quebrado la espalda de la Luftwaffe. La ironía era evidente. Ese caza había escoltado bombarderos estadounidenses sobre Alemania y derribado a muchos de sus camaradas. Pero para él, el Mustang era una obra de arte. Desde el primer momento lo impresionó la disciplina de las cuadrillas estadounidenses, la limpieza y el cuidado en cada detalle, algo que contrastaba con el mantenimiento improvisado y con falta de piezas que sufría Alemania en 1945. Su primer vuelo duró 2 horas. Al bajar, los pilotos de prueba americanos lo rodearon ansiosos por escuchar su opinión. Su respuesta fue directa: sus ingenieros resolvieron problemas que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero lo que el Pentágono ocultó durante 33 años fue aún más sorprendente. El fallo de motor no fue un accidente. Documentos desclasificados en 1978 revelan que Berlea había saboteado su propio avión. No fue una captura, fue una deserción calculada, y los americanos lo supieron desde el principio. Durante las semanas siguientes voló prácticamente todos los cazas de primera línea estadounidenses, el P-47 Thunderbolt, el P-38 Lightning e incluso las primeras versiones del P-80 Shooting Star a reacción. Cada vuelo era monitoreado, cada informe clasificado. Sus evaluaciones sorprendieron a los estadounidenses. Señaló de inmediato que los cazas alemanes, diseñados para interceptaciones de corto alcance, no podían competir con aviones pensados para largas misiones como los norteamericanos. Eso explicaba por qué los pilotos germanos sufrían tanto contra el Thunderbolt. Lo que más impactó fue su conclusión final: ustedes no solo construyen mejores aviones, ustedes construyen los aviones mejor. La consistencia, la atención al detalle y la calidad de producción eran la verdadera razón de la victoria aliada. Los pilotos de pruebas estadounidenses comenzaron a comprender las fortalezas de sus propios aviones como nunca antes. Y lo que Berlea descubrió en esos vuelos le reveló algo devastador: Alemania nunca tuvo realmente posibilidad de ganar la guerra. Sin embargo, lo más importante no fue lo que les dijo a los estadounidenses sobre la aviación alemana, sino lo que él mismo descubrió al volar para el enemigo. Lo que ocurrió después lo perseguiría por el resto de su vida. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea verdaderamente increíble. Algo que los archivos clasificados revelaron décadas más tarde. Quizá el aspecto más notable de toda esta historia no fue la inteligencia técnica que les proporcionó, sino las relaciones que se desarrollaron entre antiguos enemigos que terminaron trabajando juntos. El teniente coronel Watson escribió extensamente sobre su amistad con Lers. Yo estaba preparado para tratar con un fanático nazi, recordó. En cambio, me encontré trabajando con un profesional consumado que abordaba cada vuelo con la misma dedicación que yo intentaba poner en mi propio trabajo. Los pilotos estadounidenses en Wright Field al principio lo veían con desconfianza, lo cual era comprensible. Apenas unos meses antes, había sido parte de la maquinaria militar que intentaba matarlos. Pero conforme trabajaron juntos, empezó a surgir un respeto profesional. Por su parte, Lers también estaba viviendo una revelación respecto a sus antiguos enemigos. La propaganda nazi había presentado a los estadounidenses como débiles, indisciplinados y soldados inferiores. Sin embargo, los pilotos e ingenieros con los que trabajó en Wright Field no eran ni débiles ni indisciplinados. Me habían dicho que los estadounidenses eran técnicamente inferiores, escribió Lers en sus memorias de posguerra. Pero los aviones que volé, los instrumentos que utilicé, la ingeniería que vi, todo era superior a lo que había conocido en Alemania.
Fue una experiencia que me hizo sentir humilde. Watson se convirtió no solo en un colega, sino en algo cercano a un amigo. Pasaban horas conversando no solo sobre el rendimiento de los aviones, sino también sobre la filosofía de las pruebas de vuelo, el futuro de la aviación e incluso sus esperanzas para el mundo después de la guerra. Esa contradicción psicológica se resolvió el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió oficialmente. La guerra había terminado, pero la misión más peligrosa de Lers apenas comenzaba. Su situación en Wright Field se volvió complicada, ya no era un prisionero enemigo, pero tampoco era libre. Alemania estaba ocupada, dividida y con su industria aeronáutica desmantelada. Los estadounidenses, sin embargo, tenían un problema. La guerra en Europa había acabado, pero ya surgían tensiones con la Unión Soviética. Los líderes militares estadounidenses empezaban a pensar en futuros conflictos y se dieron cuenta de que necesitaban comprender no solo la tecnología alemana, sino también las capacidades soviéticas. El valor de Lers para el ejército estadounidense, en lugar de disminuir, estaba aumentando. Había combatido contra aviones soviéticos, conocía el desarrollo aeronáutico en Europa del Este, y lo más importante, había demostrado ser confiable y profesional. Así que le hicieron una oferta que meses antes habría parecido imposible, un puesto permanente como piloto de pruebas civil con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La decisión fue polémica. Algunos pilotos estadounidenses cuestionaban que un antiguo enemigo recibiera un puesto tan sensible, pero Watson y otros que habían trabajado con él defendieron apasionadamente su nombramiento. «Este hombre tiene habilidades que necesitamos», escribió Watson a sus superiores. «Más que eso, ha demostrado su integridad y su valor. Seríamos unos necios si lo dejáramos ir». Finalmente, en diciembre de 1945, exactamente un año después de su captura, Hans Berlea fue contratado como piloto de pruebas civil de la Fuerza Aérea estadounidense. Su respuesta fue inmediata: sí. Trabajó con la Fuerza Aérea hasta 1950, cuando regresó a Alemania para ayudar a reconstruir la industria aeronáutica de su país. Pero sus 5 años como piloto de pruebas estadounidense dejaron huellas profundas. La inteligencia que proporcionó sobre la tecnología alemana ayudó a los diseñadores norteamericanos a comprender principios que influyeron en el desarrollo de aviones durante décadas. Sus conocimientos sobre tácticas de combate fueron incorporados en programas de entrenamiento que prepararon a los pilotos estadounidenses para los retos en Corea, Vietnam y más allá. Pero aquí viene la bomba que el Pentágono ocultó durante 3 décadas. Información tan sensible que se clasificó como ultrasecreta. El programa de Lers no se trataba solo de un piloto alemán, fue el modelo de la Operación Paperclip e involucró a más de 200 expertos alemanes en aviación. Lers fue simplemente el caso de prueba. El programa que lo llevó a Wright Field formaba parte de un esfuerzo mayor conocido como Paperclip, mediante el cual Estados Unidos reclutó científicos e ingenieros alemanes para el mundo de la posguerra. Aunque Paperclip se recuerda a menudo por figuras controvertidas como el científico de cohetes Wernher von Braun, los especialistas en aviación como Lers fueron igual de valiosos. Él mismo se convirtió en una leyenda en los círculos aeronáuticos. Tras volver a Alemania, siguió trabajando como piloto de pruebas y consultor de aviación hasta bien entrada la década de 1970. Voló prácticamente todos los aviones importantes desarrollados en la posguerra, de ambos lados del telón de acero. Watson, que siguió siendo su amigo hasta la muerte de Lers en 1997, lo expresó de otra manera: Hans nos mostró que la competencia profesional y la integridad personal trascienden las fronteras nacionales. Incluso en medio de la guerra más destructiva de la historia humana, era posible que antiguos enemigos trabajaran juntos por objetivos comunes. Esto plantea la pregunta obvia: ¿fue Lers un traidor o un profesional que hizo lo que creyó correcto? La respuesta no es sencilla, pero los archivos desclasificados muestran algo que cambia la forma en que deberíamos juzgar su decisión. Ambas partes ganaron. Los estadounidenses obtuvieron inteligencia invaluable sobre la tecnología y las tácticas de aviación alemana, pero también algo más: una comprensión más profunda de sus propios aviones, vista desde los ojos de alguien que había intentado derrotarlos. Lers también ganó algo: la posibilidad de sobrevivir a la guerra y construir una nueva carrera en el mundo de posguerra. Pero, sobre todo, la oportunidad de seguir haciendo lo que amaba: probar aviones y avanzar en la ciencia del vuelo, en lugar de pudrirse en un campo de prisioneros. Quizá la lección más importante de esta historia es que, incluso en los conflictos más polarizados,
Siempre hay individuos en ambos bandos capaces de reconocer intereses comunes y puntos de encuentro. Los archivos sobre el servicio de Hans Berlea en la Fuerza Aérea de Estados Unidos no se desclasificaron completamente hasta 1978. Durante 33 años, una de las historias más extraordinarias de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial permaneció enterrada en los archivos militares. ¿Por qué tanto secreto? En parte, porque la inteligencia técnica que proporcionó siguió clasificada durante décadas. Pero también porque esta historia desafiaba las narrativas cómodas sobre el bien y el mal, la lealtad y la traición, sobre quién podía ser confiable y quién no. La historia de Lers nos recuerda que la historia rara vez es tan simple como nos gustaría. Los seres humanos reales son más complejos que las categorías con las que intentamos dividirlos. La competencia profesional, la integridad personal y el conocimiento compartido pueden crear lazos que trascienden fronteras políticas. Hoy, Hans Berlea es recordado en museos de aviación a ambos lados del Atlántico. En Alemania, se le honra como uno de los más grandes pilotos de prueba del siglo XX. En Estados Unidos, se le recuerda como un valioso colaborador en el desarrollo de la aviación durante los años críticos de la Guerra Fría. En un mundo que a menudo parece dividido por diferencias insalvables, la historia de Hans Berlea ofrece esperanza de que el respeto profesional y la decencia humana pueden, a veces, imponerse sobre las fuerzas que buscan dividirnos. Aquí va mi pregunta para los veteranos y aficionados a la historia que están viendo esto: si estuvieran en la posición de Lers, capturados, con su país perdiendo, y recibieran la oportunidad de usar sus habilidades para trabajar con sus antiguos enemigos, ¿qué harían? Y para quienes han servido, ¿alguna vez han encontrado respeto profesional con alguien que se suponía era su enemigo? Dejen sus comentarios abajo. Leo cada uno, y las mejores discusiones a menudo se convierten en futuros temas de vídeo. Si esta historia les fascinó, tienen que escuchar lo que pasó con el capitán de un submarino alemán que salvó a prisioneros estadounidenses. Esa historia estuvo clasificada aún más tiempo. Suscríbanse, porque el episodio de la próxima semana los dejará boquiabiertos. Hasta entonces, recuerden que la historia está llena de sorpresas, y que las lecciones más importantes suelen provenir de las historias que creíamos conocer, pero que en realidad no conocíamos del todo.